buenas noches, amigos. Pues gracias por estar con nosotros en este espacio, este programa de debate de rumbo a las elecciones 2024 de Comunique Channel. En esta ocasión, pues quisimos, nosotros colaboradores de Comunique Channel, me acompaña Mari Carmen García Jasso. Gracias, Mari Carmen. Mi compañero Armando Escalante. Gracias, Yasmín. Gracias, Mari Carmen. Quisimos abrir este espacio que era de muchos años una tradición, un espacio en tiempos electorales de nuestro compañero y amigo Eduardo Soria, quien lamentablemente falleció hace unas semanas, y pues quisimos hablar en reconocimiento a su trayectoria, al ser humano magnífico que fue, compañero, amigo, colaborador y sobre todo una gente leal, fiel y dedicada a Comunique Channel. Nos pareció momento oportuno hacer esto, no permitir que su espacio se cerrara sin hacer este pequeño segmento, un reconocimiento a él, a su trayectoria y a todo lo que nos dejó, porque los que aquí estamos, los tres, estamos gracias a él, que fue quien nos invitó y nos impulsó a estar aquí en este espacio, junto con Miguel Acereto, a quienes agradecemos que pues, nos permite estar aquí en contacto con nuestro auditorio. Armando. Gracias, Yasmín. Pues coincido contigo, dando la bienvenida a quienes nos están viendo a través de la señal de Comunique Channel. Pues estamos en buena medida muy agradecidos con don Eduardo Soria, que en paz descanse, porque siempre tuvo esa amable forma, ese carácter afable de comunicarse con nosotros, de invitarnos, ahora sí, de consultarnos y hacernos partícipes para ver si podíamos estar presentes en algún programa, que estuviéramos ahora sí que conversando con él. Él siempre nos tomó en cuenta. Y la verdad es que somos 3 los que estamos aquí, pero podríamos ser 50 personas porque son realmente muchas las personas que Eduardo tuvo para bien incluir en todas estas rondas que él inició, ¿no?, con los programas, siempre aquí en Comunique Channel, y su labor periodística pues es reconocida por muchísima gente. Sí, es cierto, y yo agradezco tanto a Yasmín y a ti, Armando, por haberme invitado a hacerle este pequeño homenaje recordatorio de lo que era don Eduardo Soria en este canal con todos, amable, afable, gentil, un hombre que siempre apoyó y además se adecuaba a los tiempos. Yo siempre le decía, pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que yo en este momento no te preocupes, Mari Carmen, grabamos. Ahora, era algo que de veras nos daba mucha certeza, y lo que dijiste, y es verdad, siempre fue leal, sí, porque era un hombre con un gran conocimiento de la política, era un politólogo, era un buen periodista, conocía de los temas que trataba. Por eso me sumo a este homenaje, este pequeño homenaje que le hacemos a don Eduardo Soria, que Dios lo tenga en su gloria, que seguro sí, porque fue un buen ser humano. Sí, sobre todo se trata de un fallecimiento repentino. Estuvimos prácticamente en contacto con él, pues ahora sí que a unas horas antes de que tuviéramos esta mala noticia, y desde luego él estaba en toda la reorganización de esta serie de programas que han comenzado con el diseño que él había impreso. Inclusive tenemos la fortuna de que nos acompañe en la publicidad que va a empezar a circular, o que ya está circulando, de toda esta serie de programas. Así es. Hay que recordar que Eduardo Soria fue un hombre de mucha imaginación y creatividad, y sobre todo, como dice Mari Carmen, era un politólogo, tenía la sensibilidad para hablar de estos temas, para traer invitados, para contrastar opiniones, y bueno, era un ícono en el periodismo. Yo así lo vi, así lo veo, y así lo seguiré viendo como un maestro dentro de esta actividad, de este oficio en Yucatán. Y pues también quisiera yo enviar nuevamente de parte de todos nosotros un saludo muy afectuoso, un abrazo y nuestras condolencias a su familia, a su esposa Virginia, y desde luego a todo su círculo familiar. Sabemos que Eduardo Soria y su nombre seguirá prevaleciendo en el corazón de mucha gente, y nosotros, pues una manera de privilegiar esa amistad, esa confianza, ese compañerismo, ese apoyo periodístico que siempre recibimos de él. Estamos aquí sentados en esta mesa
cubriendo su espacio tradicional, un espacio que él creó durante muchísimos años, cada vez que había elecciones. Debate en elecciones Yucatán en este año 2024. Rumbo a las elecciones. Así Pero es. además hay que recalcar algo, Mari Carmen, como a ti también lo comentábamos antes del programa, como a ti te gusta ser, lo decías, incluyente, ¿no? Que has Así tomado esta bandera del periodismo con una pluralidad, ¿no? O sea, tú Así eres es. ahora sí que amiga de todo mundo. Pero es que además... Como Eduardo. Pero además es que es la verdadera democracia. Y tenía algo, Eduardo, muy... que yo siempre escuchaba y veía sus programas. Nunca atacaba ni hacía sentirse Claro. incómodo a sus invitados. No era nunca no atacó, era- no nunca era ofendió. virulento. No, para nada. Era un periodista muy calmado, un periodista que escuchaba. Bueno, claro. ¿Cuántos personajes Desfilaron por aquí. desfilaron en este programa? Bueno, es Debate? pionero precisamente Él fue el que inició Eduardo, esto. ¿no? Claro, de Sí. incluir desde que estábamos Así es. en los estudios de nuestras oficinas anteriores. Eduardo siempre tenía esa deferencia para con los representantes de diferentes partidos políticos, para los diferentes candidatos, es. porque a él le gustaba, pues, ese equilibrio. claro, ¿no? le Sí. gustaba sentirse rodeado de las figuras que en un momento dado eran antagónicas y él lo que hacía es, ahora sí que prácticamente se quedaba en medio Mediar. y veía... Era un gran mediador Exactamente, nato. Era un- veía la polémica que se desataba entre algunas personas, entre un bando y el otro, por así decirlo. No sé, no Yo sé. participé en algún programa donde inclusive éramos 3 posturas distintas Eso, Eduardo. y Yo- él era eso, un Armando, cuarto. sí. Yo llegué a participar en varios programas y me encantaba ver cómo él mandaba y guardaba el equilibrio en cámaras y Sí, sobre claro. todo de que no se saliera de control, porque efectivamente había gente del PRD, del No, PAN, no, del yo PRI, vi claro. un enfrentamiento entre uno del PRI y uno Verde del PAN. Ecológica, etcétera, ¿no? Era Así muy- que muy- siempre Y lo no, y la verdad llevaremos, es que no- siempre lo llevaremos en nuestro Sí. corazón. Y él hermano. sabía Claro, manejar nunca esto. tuvo reparo para dejar a alguien fuera. Sí, o sea, eso nunca. no para nada. O sea, Nunca. no había manera de que excluyera a alguien. Sí. Así es. Bien, y bueno, en honor a quien honor merece, a Eduardo Soria, nuestro amigo, nuestro compañero de Comuniqué, pues haremos lo que a él le gustaba, debate y sobre todo de temas candentes que están pasando en en este caso en la península de Yucatán. Ya estamos viendo lo que pasa en Campeche, en Mari Carmen, Sí, hombre. Armando, en Campeche están calientitos, se están cociendo aparte ahorita con las refriegas campales. Ayer vimos una marcha muy prolongada, muy profusa, de mucho encono incluso. Por segunda vez, ¿no? Sí, por segunda vez. 10,000 personas, según el Sí, conteo. que organizada en apoyo a los policías que ya hoy lunes están cumpliendo 10 días en Sí, paro, imagínate. protestando. ¿Cómo empezó esto? Yo quiero meterles en contexto, porque pues yo he cubierto esa plaza. Y tengo entendido que hubo una reubicación de reclusos del Centro de Readaptación Social de COBEM hace 10, 12 días. Se trataba de trasladar a algunos reos de alto impacto, vamos a llamarlo Sí, así. de alta peligrosidad, sí, Así cómo es. no. Y llevarlos a otros reclusorios de más garantías para ellos y para todos. Y este operativo se hizo junto con la Guardia Nacional y desde luego con elementos policíacos de Campeche. ¿Qué pasó ese día en Cobén? Que mandan a los policías de Campeche junto con la Guardia, pero sin protectores, sin cascos, sin macanas, sin equipo, vaya, para protegerse. Y de esta refriega, porque obviamente se alteran los ánimos y los reos empiezan a golpear a cuantos se... Pero creo se que la pone mayoría así. eran mujeres, Eran eran damas. mujeres y eran Sí, policías. sí. Entonces, a raíz de esto, regresan a la corporación, que es, allí se llama Secretaría de Protección Sí. y Seguridad ciudadana. Seguridad Ciudadana, y empieza la molestia a pedir, reclaman a los jefes, a los primeros mandos, que están junto con la titular Marcela Muñoz Martínez, y le dicen que pues salieron golpeados los compañeros, que eso no puede ser, que los mandaron prácticamente a la guerra sin fusil. Y ahí se desprende esto debido a la intolerancia de la gente de esa secretaría
siguen los conflictos y de ahí se desprende eso de las marchas, los pleitos y la paralización de la policía. Yo no me imagino, no sé ustedes, yo no me imagino que la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán esté 10 días paralizada. No. No, Imagínate. independientemente, se imagino. trata de 800, para terminar de dar este contexto a quienes nos están escuchando, nos están viendo y que no estén al tanto de lo que ocurre en Campeche, es que cerca de 800, 900 son los agentes. Fíjate. Lo que ellos hicieron también es un poco errónea la interpretación que están dando en algunos casos de que la policía está en paro completo. No, los policías están en ciertos turnos, tienen vigilancia, siguen haciendo sus tareas de vigilancia. No quiere decir que Campeche prácticamente esté Está sin policías. una vigilancia limitada. ¿no? Exactamente. Sí, porque están usando gente de la administración. Que exactamente. Eso es y, lo que y yo además escuché. estábamos viendo cosas que no nos imaginábamos, leyendo las diferentes notas que han salido. La hija de esta señora Marcela de Michoacán, que es la jefa de policía de Marcela se Campeche. llama, ¿verdad? Marcela Ella es- Muñoz. Pero ella no es no, campechana. No, es de Michoacán, la trae Laida porque fue Laida Sansores, gobernadora de Campeche, la tuvo como jefe de policía en la delegación Álvaro Obregón, que ya se llamaban alcaldías, y ahí Laida Sansores la tuvo como jefa policíaca, y esta señora, que sí entiendo que es una policía de carrera, tiene a su vez a una hija que la volvieron jefe de policía en Ciudad del Carmen. My goodness. Pero resulta que, como le está pasando a todos los gobiernos morenistas, el presidente de la República les quitó todo el dinero y resulta que no tienen ni para gasolina, no tienen para armas, no tienen para vehículos. Entonces se las estaban viendo muy mal y el alcalde ahí de Carmen se pelea con la hija de la jefe de policía y ¿qué creen? Renuncia a la muchacha y deja tirada a la policía de ahí. Wow. Y curiosamente a ella sí le permiten irse y se va porque ya no puede seguir en una corporación que no tiene ni para la gasolina, que la gasolina se la regalaba Pemex. Sí, o sea, ve así es. cuántas cosas Qué conlleva barbaridad. una decisión. Por eso cuando se habla de que nos puede pasar lo mismo, No, se no, está no, advirtiendo, nosotros no queremos esa clase de cosas. Claro, Es para porque si algo le ha pasado a este presidente, es que le quita los recursos a los gobiernos morenistas. Pero sobre todo, Armando, en cosas neurálgicas. Sí, claro. Porque, por ejemplo, la Las seguridad. medicinas, O sea, la salud, o sea, está desmantelando los hospitales. Por eso la gente se está quejando de que están pasando cosas que nunca antes habían visto. Y todo Pero obedece a un solo tema, Yo te voy la a falta decir de algo. dinero. Yo escuché en la televisión que la gobernadora, es lo que yo no puedo entender, una autoridad, la máxima autoridad de un estado, que hable, se pare frente a cámaras Sí, y claro. diga, de ninguna manera Marcela se va. Sí. O sea, una autoridad que es la primera autoridad del Estado, no puede demostrar esa intolerancia, ese poder que tiene ante los ciudadanos. No, y ella- Yo, la verdad, cuando le escuché, dije, en la vida había yo escuchado que Y un se supone gobernador que hable así. llegó a dialogar, ¿no? así Pues, es. sí, Y pero- le fue pero- re mal a Manuel, le fue re mal porque No lo fíjate que entiendo. yo, evidentemente, bueno, a veces dicen que eso no hace falta, pero yo creo que en el caso de la compañera, y digo compañera porque es morenista, ¿no? De la compañera Laida, como la llaman los de Morena, le hace falta un poquito la orientación política. Y que, permíteme, es una política Viene de años. de un padre, Sí, claro, un gran ¿no? Claro. político Claro. campechano. Y yo creo que le está Entonces, no faltando entiendo. la mano izquierda, ¿no? La sensibilidad. Y la porque derecha también. como comenta No, hombre, no. Armando, fue a tratar de negociar y acabó Aumentando el pleito. aumentando el Pero mira, pleito. se notó que no tenía la intención de negociar porque Sí. cuando le mandan el primer pliego petitorio, ella hace ese programa infortunado programa, diría yo, los Martes martes, de que le Jaguar. llaman martes del jaguar. Y Que ella no en es ese otra programa... que, una nocturna, ¿no? En lugar de mañanera es una nocturna. Y ahí sale Laida a lo mismo que también sale a hacer el presidente, Qué a ofender a todo mundo. Ya por cierto, Y a había exhibirlos, a exhibirlos, había ¿no? usado el programa para ofender a Renán Barrera. Supuestamente presentó una serie de casos de corrupción, una serie de hechos que solo ella conoce, ¿no? Con atribuciones ahí que le pone al alcalde entonces, Renán Barrera, que no son ciertas. Y resulta que luego sienta junto a ella a Joaquín Díaz Mena. Flaco favor le hace al candidato de Morena en Yucatán, Imagínate. que fue prácticamente a cobijarse con ella, diría yo,
se sienta Guacho al lado de ella y despotrica y hace y rompe armas y todo. Molesta porque el candidato, en este caso, de PAN, PRI y Nueva Alianza, ¿no? La coalición se de aquí. dedica a No, señalar. PAN, PRI y de Campeche, dice. No, de aquí, No, de aquí ya, Renan. es PAN y PRI, Cuando ¿no? Renan PAN, hace, PRI, y Nueva Nueva Alianza. Alianza, sí, se dedica a desglosar todos los delitos que están pasando en Campeche. Y resulta que también Xóchitl el otro día dijo, Claro. en lo que va del año, ha habido 70 personas que han fallecido por Sí. culpa de diferentes causas, algunos de manos del crimen No, pero organizado. ¿sabes qué es lo peor? El narcomenudeo que está Sí. campeando ahorita en todo Campeche. Hay una versión ahí un poco delicada, yo no me atrevo porque no tengo los elementos de que un cártel ya sea dueño. Que con la llegada de esta gente llegó un grupo. Hablan de los chapitos, ¿no? Sí, llegó un grupo supuestamente de Supuestamente. personas y se ha empeorado la inseguridad porque estamos hablando de que hay días en que hay dos ejecutados. Pero además Campeche Que no pasaba económicamente nada. no está bien. No, pero O sea, además no en Campeche entiendo no esto. pasaba nada. Yo recuerdo, y les comentaba, hace No pasaba. cerca de 35, 40 años con Manuel Cloutier del Rincón, se hizo una manifestación en Campeche. Fue una de ¿Tú las estabas en el manifestaciones. diario Yucatán? Yo fui por el diario precisamente enviado cuando Manuel Cloutier, por cierto que si viera a su hija Tatiana metida ahí. Ay, en bueno, hay Morena. varios que se deberían de estar revolcando en su tumba. Sí, hay varios. ahí tenemos el Mejor caso ni de digo los Cloutier. Y nombres. resulta que Cloutier ahí inicia un movimiento que le llamaron Que Hable México. Y se pegan unas calcomanías en la boca y ahí se hace una marcha que da la vuelta al mundo. En silencio. Por cierto, manifestación que es acompañada por una gran cantidad de campechanos. Así que Laida logró lo que no se había logrado en 35, 40 años, sacar a los campechanos de sus casas. Para Fíjate que en vuelvan a Campeche manifestarse. siempre Los se unió. decía como en Yucatán, ¿no? Sí, que No pasa nada. No pasa nada, que ahí Y decían ahora- que en Campeche ni el mar y- se mueve. Y El prácticamente... Campeche que se los fue como el Mérida que se nos fue. Sí, claro. Entonces, yo creo que ya los señores de Campeche, además la señora en ese programa, continúo con esta parte del martes del jaguar, abre lanzas, rompe con los policías y les dice, no, ¿cómo vamos a ir allá a dialogar? Que vayan sus mamacitas, dice. Oh my God. Y entonces, ahora sí que le toman la palabra y salen las señoras de Campeche, salen las mamás de esos 800 policías a marchar, salen las mamás de esas mujeres que mandaron al penal, que por cierto, resulta que todo esto obedece a que el reacomodo de los presos se tenía que hacer en secrecía, que porque ni a los policías se les dice Claro. qué están yendo a hacer, para que no haya problemas. Pero no los mandas sin casco, Claro. no los mandas No, hombre. sin los A- bastones estos, A expensas. sin chalecos Los protectores. ofendieron, les quitaron la ropa. Oye, bueno, pero algunas las agarrotearon. pasaron a violar. Sí, o cómo sea, no. y los propios jefes policíacos, estos que vinieron de otros estados, que llevó la señora Marcela, se dieron la vuelta, no salieron a apoyarlas. Entonces ellas están sorprendidas de todo esto que les pasó. Y el otro día escuchaba a un policía, uno de esos relatos, que repitió todos los operativos que han hecho, ordenados por la señora Marcela, y en todos ha salido mal todo. O sea, ¿qué clase de jefa de la policía? Por eso, con mucha razón, dice la gente de Yucatán, bueno, no nos vaya a pasar lo mismo, ¿no? Que llegue otro gobierno y nos impongan un jefe de la Y policía. es que no estamos hablando de solo Campeche, Claro. hay datos documentados 23 estados. de 23 estados del país gobernados por Morena que Donde son casualmente, casualmente. Cuando llega Morena por alguna razón, la verdad que no tenemos elementos, pero Pero en co- 22 oye, son militares. Como decían por ahí aquel recuerdo de si anda como pato, grazna como pato, Sí, claro. se mueve como pato y camina como pato, Pues es que es un pato, ¿no? No hay Entonces, modos que no. sí, lo que pasa es que casualmente en los 23 estados que ya gobierna Morena el país, los números De son la muy- inseguridad son muy fríos. se ha salido. Y los ¿Quién- nuevos quién- hablan- Está el ¿Quién PAN, preside? Allá ahí está el PAN, allá ahí está está el Porque PAN. también hay un problema tremendo. Terrible de como está en inseguridad. Nuevo León también, sí, como en sí. Nuevo León. Que ese es el argumento que han salido a esgrimir los morenistas cada vez ¿Qué que se dicen? les menciona que en los 22 estados, más el número 23 que tiene este señor Cuauhtémoc Blanco, que es de otro partido, pero finalmente es aliado de Morena, que en esos 23 estados que el crimen ha avanzado, que pues están igual que Guanajuato, que lleva años gobernado por el PAN. Sí, Bueno, no, pero no son- es... no se trata. No, Es no, que pero ahí más te va. privativo, Pero ahí te ¿no? va. En esos 23 estados, en por lo menos 20,
nunca había pasado lo que pasa ahora. Pues no. Entonces, solo hizo Claro que llegar no, claro. este Campeche gobierno. es lo que nos extraña, estábamos hablando de Exactamente. Campeche. Bien. Oye, lo tenemos a un paso. Sí, Así hombre. es. Bien, pues esperemos que las cosas ahí no se salgan en control. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra en el vecino estado de Campeche con este tema. Por cierto, creo que hoy había, aparte de la marcha, hoy posiblemente se abría una mesa de diálogo. Vamos a ver qué pasa al rato, este día, a ver qué se define. Pero bueno, seguiremos pendientes de eso. Y pasando a otros temas que también nos importan, nos interesan, porque estamos viviendo acá en Yucatán y es un tema importante en las elecciones. Ya vemos que tanto Renán Barrera Concha de la alianza PAN, PRI, PANAL al gobierno del estado está recorriendo. Ayer estuvo en Teicó, por cierto, y un día anterior en Timucuy. Y el candidato de Morena, Joaquín Díaz Mena, también estuvo ayer en el malecón del Puerto de Progreso y antes estuvo en Concal. O sea que andan apretando el paso los dos candidatos más fuertes de estas alianzas en la contienda de Yucatán. ¿Qué ha dicho Renán Barrera que nos llama mucho la atención? Ha dicho que él se compromete a ser un gobernador con autoridad y con peso político suficiente para llevar a cabo desarrollos e interés que le convenga a Yucatán. Y estamos hablando del tema de la seguridad, estamos hablando del tema de salud y desde luego estamos hablando del tema de los apoyos sociales. ¿Qué promete y se compromete? No ser un simple empleado del gobierno federal, Claro, que esté manipulado o Así es. que esté digamos, a las órdenes. Al servicio, ¿no? Claro. Al servicio del gobierno federal. ¿Qué Se necesita vuelven Yucatán? apóstoles. Así. Exacto. ¿Qué Se necesita vuelven Yucatán? Un apóstoles. liderazgo firme. Eso Así es lo es. que básicamente en esencia ha convertido Oye. Renán Barrera. Y también una cosa que me parece muy importante, ha comprometido el apoyo a todas las mujeres. Apoyos ¿Cómo no? económicos, Sí. apoyos en salud y becas para todos los jóvenes. Presentó hoy y precisamente lunes, este lunes hizo una presentación de un programa de economía popular dedicado en buena medida, porque ahora que ha estado recorriendo el interior del estado, ya fue a más de 70 lugares, Renán Barrera se está encontrando con una gran cantidad de mujeres que no están desamparadas, sino que ellas son el motor de la economía. O sea, ellas son las que tienen 2 máquinas de coser. Es la o verdad, 3, siempre ha sido ¿no? la mujer Es la que tiene el motor para Exacto. llevar a su familia. las que a sus arreglan hijos. el pescado. O Sí, sea, claro. en este caso, Siempre entonces dice Renán Barrera, es su a ver, motor, ¿qué sus hijos. pasaría si a estas señoras que están dedicadas a una economía popular, que están en un nivel, diría yo, dice Renán, Emprendedoras, es exacto, un que están emprendimiento. comenzando, pero que no han podido despuntar. Si a esta gente les damos los apoyos económicos, les damos los insumos y todo, Y los elementos y volvemos todos estos lugares, todos estos centros de trabajo que tienen ellas en sus casas, ¿no? En sus colonias y demás, los detonamos con estos programas, porque ya los demostró Renán. Aquí en Mérida tiene 2 programas, uno que se llama Micromer y otro que se llama Sí, Macromer, sí. que han dado buenos resultados. Se está enfocando mucho en eso, pero fíjate que le hicieron una pregunta por un reportero que creo que intentó ahí saber pues, qué podía trastabillar el candidato a gobernador Renán Barrera, que por qué está proclamando que en Yucatán no admitimos recomendaciones de fuera del país. ¿Tú te acuerdas cuando Cervera Pacheco desafiaba y aquella frase famosa, me parece que de Nerio Torres, de vamos a bajarle los pantalones al centro, ¿te acuerdas? Sí, sí, me Cuando acuerdo. Cervera Pacheco precisamente Sí, claro. se oponía a las imposiciones que querían Así es. precisamente Bueno, hacer desde el bueno, centro, Armando, pues es lo mismo. Yo iría más allá de lo que tú dices. Tu comentario es muy acertado, pero iría más allá. ¿Qué ha pasado cada vez que hemos tenido encima la bota centralista gobernada desde el centro del país por la federación? Claro. En los años 70 le ha ido re mal Sí, a Yucatán así es, sí. y a todos los estados del país. Yo creo que eso Pues no lo podemos repetir. Para redondear el comentario, dice Renán Barrera, no, claro que sí, no. Hay un sentimiento separatista de su parte, le preguntan, bueno,
Sí, queremos separarnos de la ineficiencia, queremos Claro. separarnos de la inseguridad, Claro. queremos separarnos del mal gobierno. Sí, claro, tenemos un sentimiento separatista, no queremos que nos impongan malos gobiernos. Y pues bueno, Yasmín, creo que ya nos están Sí, nos dando están diciendo que el tiempo cue. ya pues se agotó, El tiempo se desafortunadamente, agota. pero bueno, logramos nuestro cometido, creo yo, y espero que para quienes amablemente nos vieron el día de hoy, pues que sea el mismo objetivo. Hacer un La paciencia de la reconocimiento. gente es muy Así importante, es, se así agradece, es. ¿no? No, y sobre además todo el reconocimiento recordar. a nuestro amigo Eduardo Soria, le agradezco mucho a Mari Carmen García, como Aquí siempre. vine a aprender de ustedes. Armando No, hombre, Escalante, como muchas gracias, siempre. Yasmín, pues Y muy bueno, amable, Mari les Carmen. agradezco. y como siempre a Miguel Cereto, quien nos hace Aquí a el favor. todo de- el equipo y el staff de Así producción, es. ¿no? de Para dar- que este programa siga, para este programa se mantenga el recuerdo de don Eduardo Soria, ¿Cómo no? debate. Y Aquí- ahora, pues, rumbo a las elecciones, van a tener ustedes que invitar a personas, de veras, Aquí que, vamos a estar. que entren, va a estar muy interesante. Así es. ¿Eh? Mari Carmen, gracias. Armando, ustedes, gracias. a ustedes. Gracias a nuestro auditorio. Y, pues, Y buenas decir noches. algo que decía Armando hace un rato. Este programa, todos los programas, al menos donde estamos nosotros al frente, no tienen costo. Aquí no cobramos, aquí nadie paga. Así es. Aquí todo es abierto para los ciudadanos. Parte de la ¿Verdad? democracia. Es Claro. información, sobre todo Así periodística, útil para la gente. Así para es. todos. Gracias y muy buenas Hasta la noches. próxima y bendiciones.